Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Es un placer poder estudiar la palabra de Dios contigo. Y como siempre, es bueno que nosotros aprendemos los unos de los otros. Hoy vamos a seguir con el estudio de 2 de Corintios y estamos en el capítulo 6. Y otra vez es importante recordar que esto fue una carta escrita, ya una carta entera. Entonces después ya, no sé, bueno, digo nosotros, no, yo no tenía nada que ver con ello, pero ya los hombres hemos puesto las divisiones de capítulo y versículo, intentando ya dividirlo por temas para estudiar, y así es más fácil estudiar, porque podemos decir, en el capítulo tal, el versículo tal, dice, entonces ya, pero cuando fue escrita esta carta, entonces fue una carta, entonces no tenía las divisiones. Entonces por eso es importante recordar el contexto. Y es bueno estudiar una carta desde el principio hasta el final, entonces ya para seguir los pensamientos. Entonces siempre es bueno recordar lo que hemos visto hasta ahora y seguir. Entonces te animo. Entonces ya incluso se puede ver los títulos que salen en la carta, en los capítulos, pero vamos por capítulo, así porque es una división fácil, pero queremos recordar los mensajes anteriores. Entonces, te animo no simplemente ver un vídeo y después decir, ya lo olvido, voy a seguir con el siguiente, pero intentar ya seguir recordando los mensajes anteriores y lo que hemos visto antes. Incluso por eso, si eres una persona con mucho tiempo, te animo sentarte y leer 2 de Corintios desde el capítulo 1 hasta el final para, para ya coger cosas que igual no vemos al estudiarlo capítulo por capítulo o versículo por versículo. Entonces, bueno, pero después de haber dicho todo eso, yo te animo a volver a leer o por lo menos ver los títulos o recordar el contexto de las personas que intentaron, bueno, desafiar la autoridad de Pablo y ya el concepto, el contexto de esta carta. Entonces el capítulo 6 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ya en esta parte Pablo empieza diciendo que mira, bueno, nos trae otra vez a la memoria el tema de que ya es por gracia de Dios, la salvación es por gracia. Entonces su deseo es que, mira, no debemos recibir la gracia de Dios en vano. Esa expresión es curiosa. Bueno, primero, para recordar, la gracia de Dios es recibir lo que no merecemos. Recibir el amor de Dios, su amor no merecemos. El castigo sí merecemos, pero Él muestra su misericordia y no nos da el castigo, pero a cambio nos da su amor y su salvación por gracia. No merecemos eso. Pero Pablo dice que a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es curioso, la palabra ahí en vano quiere decir en mentira, sin riqueza espiritual. Entonces ya ahí está el tema. Entonces, ¿has recibido la gracia de Dios, su salvación, su amor, pero sin la riqueza espiritual? ¿O en mentira ya llevas el nombre, pero en mentira, que no es real, no es un cambio del corazón? La gracia de Dios nos debe penetrar, nos debe llegar a lo más interior.
debe transformar. Si no, lo hemos recibido en vano. No hemos recibido el concepto. Si nosotros tantas veces decimos que sí, Dios te ama, pero ¿captamos ese concepto? Dios, el Creador, el que sustenta y mantiene todo el universo, Él te ama. Eso no es como decir que tal persona te ama. Dios te ama. Y aún más, Él ve todos los detalles de tu vida. Él te conoce y sabe cada cosa mala que has hecho. Y Él es perfecto, santo, 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 santísimo. Pero Él te ama. Y te da lo que necesitas. Te perdona, te limpia, te lava. Y te restaura. Entonces, eso es la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, espero que no la habéis recibido en vano, sin la riqueza espiritual. La gracia de Dios es un tesoro que debemos reconocer y guardar en nuestros corazones. Nos debe transformar. Y ahora es el tiempo aceptable, es el tiempo de salvación. Ahora Dios nos ofrece salvación. Entonces, si tú no has recibido la gracia de Dios, si tú no has recibido este amor que nos transforma, hoy puede ser el día. No esperas. Nosotros no tenemos la promesa de mañana. Algo hoy me puede pasar y no me despierto aquí, en esta vida, mañana. Puede ser posible. Tenemos este momento y Dios nos ofrece esta oportunidad de recibir su gracia, su perdón, su amor, su salvación. Entonces, seguimos. Y Pablo nos dice, entonces, el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces Pablo está diciendo que mira, nosotros no hemos sido ni vamos a ser ni queremos ser obstáculos a nadie para que venga a Dios. Yo no quiero ser un obstáculo que en el camino para venir a Dios. Entonces, sea lo que sea la situación, aunque el mundo dice que soy tonto, en Dios soy sabio, aunque no tengo nada, estoy dando a todos, entonces ya en cada situación quiero vivir la verdad. Yo quiero hablar la verdad, pero ya cuando me viene una tribulación que ya voy huyendo como un loco. No quiero plantarme en la verdad y vivirlo, sea lo que sea la situación de mi vida. Entonces, eso es importante, porque hablamos de verdades muy profundas y grandes,
Entonces, volvemos a lo que he dicho antes, que Dios me ama. Pero cuando me siento solo, cuando me siento como que nadie me ama, y me caigo en una depresión diciendo que no soy importante para nadie, entonces, si dejo que eso sea mi realidad en mi mente, estoy viviendo doble vida. Estoy diciendo una cosa, verdades muy grandes y preciosas, pero estoy viviendo otras cosas. Entonces, no estoy aplicando esas verdades a mi vida. Y ahí realmente estoy siendo un obstáculo. Porque si te digo que Dios siempre está conmigo, pero después vivo como que estoy solo, ¿qué es lo que estoy comunicando a otras personas, a ti y a los demás? Realmente estoy diciendo con mi vida que lo que estoy diciendo con la boca es mentira. Y ahí estoy siendo un obstáculo a que vengas o a que otra persona venga a Dios. Si creo lo que dice en esta palabra, tengo que vivir esa verdad, no solo hablarla. Tengo que aplicar lo que creo, lo que digo, lo que leo a mi vida. Tantas veces vemos personas que han hablado una cosa, pero cuando viene una enfermedad, cuando viene un ataque, cuando viene un problema para quedar, ya todo lo que habían dicho antes se va y no lo aplican a su situación. Yo he oído personas que no son creyentes decir, sí, los cristianos hablan de qué bueno es Dios cuando todo va bien, pero cuando tienen un problema, ¿qué hacen? Se portan peor que nosotros. Pero eso no debe ser lo que dice un no creyente. Porque lo que ellos han visto son personas que son obstáculos. Pero aquí Pablo dice, mira, sea la que sea la situación de mi vida, yo no voy a ser obstáculo. No he sido, no voy a ser y no quiero ser obstáculo. Entonces voy a vivir lo que digo. Voy a vivir la realidad que Dios está conmigo y que Dios es suficiente. Y voy a vivir la realidad que para mí, entonces, vivir es Cristo, morir es ganancia. Mi vida está puesta en la mano de Dios. Él tiene mi vida. Entonces, tiene los momentos de mi vida, tiene el tiempo de mi vida. Voy a confiar en Él. No quiere decir que somos perfectos y que no vamos a tener peleas, pero tenemos que volver a esa base. Es curioso ya cuando hay una tormenta, entonces una casa no depende de las paredes, no depende de las murallas o de los materiales. Así, lo más importante son los cimientos. Y ahí, como está conectado a los cimientos, es lo más importante. Porque si tiene un buen cimiento, está ya atado con hierro al cimiento, entonces se quedará. Igual tendrá ya algunas paredes rotas o agujeros en las paredes, pero se quedará ahí. Nosotros también nos tenemos que atar a los cimientos y no ser obstáculo. Tenemos que vivir lo que decimos y vivir lo que creemos, aplicarlo a nuestras vidas. Entonces después dice en el 11, nuestra boca sea abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón sea ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues por corresponder del mismo modo
como a hijos hablo. Ensanchaos también vosotros. Entonces ya Pablo dice, mira, entonces igual aquí está haciendo una conexión también a las acusaciones del hombre que había acusado a Pablo. Dice, mira, no os caigáis en las dudas que planta este. Entonces ya abre vuestros corazones a mí o a nosotros, como nosotros también hemos abierto nuestras vidas y nuestros corazones a vosotros. Entonces ya somos cuerpo. No dejas que uno que intenta sembrar duda y problemas, que gane. Y después, un pasaje bastante conocido, el 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, aquí muchas veces nosotros pensamos en este versículo sobre el tema del matrimonio, que es verdad, pero no solo está en ese contexto. Y es una imagen, claro. Entonces, claro, si tú pones un buey y un burro en un yugo, entonces no van a funcionar. Incluso en el Antiguo Testamento hay un mandamiento que, bueno, hay una parte de la ley que dice que no se puede hacer eso. Y es una cosa lógica, porque claro, no va a hacer nada. O un animal que quiere tirar hacia ahí y el otro que quiere tirar hacia ahí, entonces claro, no van a hacer nada. Entonces en el concepto del negocio o del trabajo, también es el concepto. Si yo voy a empezar un negocio y ya busco un compañero para empezar conmigo, entonces, y tiene otra manera de ver el mundo y no cree en Dios ni en los valores, entonces claro, nuestra manera de llevar un negocio va a ser diferente y vamos a chocar. Entonces Pablo aquí nos deja ese tema y después usa algunas preguntas para explicarlo y para mostrar que es lógico. Entonces, otra vez el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces ya usa una parte del Antiguo Testamento aquí, pero es importante ver el concepto. Por ejemplo, como dice, para mí la imagen más clara es el tema de luz y oscuridad. Entonces, como dice, entonces, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Si hay luz, no se puede tener oscuridad. Y si hay oscuridad, entonces ya no hay luz. Es una u otra. Si tengo un negocio, como la situación que he usado antes, entonces claro, yo debo tener una actitud de cómo llevar el negocio, usar honestidad, pagar los impuestos y el otro, igual mi compañero, el otro que trabaja conmigo, entonces ya tienen la actitud que mira, podemos guardar, podemos esconder esta cantidad y así podemos ahorrarnos mucho y ya incluso justificarlo y entonces, claro, va a llegar un momento cuando tenemos que decidir si vamos hacia ese lado o este lado. No podemos seguir entonces ya sin decidir, sin estar de acuerdo.
Y tantas veces ya la persona que está tirando desde abajo gana. Hay una ilustración. Si tú te pones de pie en una silla, hay una persona abajo, es mucho más fácil para la persona que está abajo tirarte abajo que para ti tirar la otra persona hacia arriba. Y eso es lo que pasa cuando hay esa unión desigual. Y aquí no está diciendo que nos debemos esconder, ir al monte y no tener contacto con las personas que no son creyentes. No quiere decir eso. Y no es lo que Jesús vivía. Pero tenemos que reconocer los resultados de las decisiones nuestras. Tenemos que reconocer los resultados y el impacto que tendrá al elegir unirnos en algo legal con una persona que no está de acuerdo con nuestros cimientos, con una persona que tiene otra manera de ver al mundo. Entonces, otra vez tengo que decir que no estoy diciendo que tenemos que ser como clones, pero sí, al empezar un negocio nuevo, a ser los líderes, tenemos que tener algo que nos une. Eso es el Señor. No vamos a estar de acuerdo con todo, pero por lo menos vamos por la misma dirección. Y como somos seres humanos, tendremos algún bache ya en el medio, tendremos algunos problemas que nos vendrán, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero por lo menos tenemos ese punto en común, ese lugar donde podemos volver y empezar de nuevo, que es la base de Dios. Y lo mismo en un matrimonio. El concepto de Dios es que sea entre dos creyentes. Pero, otra vez, si aquí no se puede usar esto como excusa para huir, para ir, correr y salir de donde estás. Eso es algo antes de entrar. Es algo para enseñarnos que hay un impacto, hay un resultado de lo que decidimos. No es excusa para decir, pues, yo ya salgo de mi matrimonio, ya no. Si ya estás con un yugo desigual, entonces tu responsabilidad es brillar ahí en el hogar. Es, otra vez, como hemos hablado antes, es vivir, no ser obstáculo, pero dejar esa luz que invita, dejar esa luz brillar. Entonces, aquí en el concepto, los pasajes que usa cuando hablaba Dios con Israel, entonces ellos ya vivían como el mundo. Y entonces decía que mira, tú eres mi hijo o mi hija, vais a ser mi pueblo, tenéis que vivir de otra forma. Entonces el desafío para nosotros es, en el lugar donde estamos ahora, vivir diferente. Si estás en un matrimonio desigual, entonces quedar allí, pero vivir de otra forma. Si ya estás en un negocio con una persona que no es creyente, vivir de otra forma, vivir el Evangelio, ser esa luz. No dejar que la oscuridad te coma. Y a partir de ahora, con las decisiones del futuro, reconocer el deseo de Dios. Pero vivir de otra forma. No debemos seguir el modelo del mundo. Tampoco nos debemos ya salir del contacto con el mundo.
Entonces vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Dejamos que su luz brille a través de nosotros. Si nosotros nos escondemos ahí en el monte, entonces aunque estemos brillando, si estamos escondidos, entonces esa luz no va a brillar. Nosotros debemos ser esa ciudad asentada sobre el monte, brillando para que todo el mundo vea las obras que hacemos. Para ver las obras que hacemos y la manera de vivir, tenemos que estar presente. No peleándonos sobre las decisiones del pasado, pero decidiendo ahora vivir el Evangelio en el lugar donde estamos, reconociendo en el futuro las decisiones que tomamos. Debemos seguir este ejemplo, pero no culpando a nadie por donde estamos ahora. Es vivir la oportunidad y aplicar la enseñanza al futuro. Entonces, no siendo obstáculo a nadie, sea la que sea la situación. En la oscuridad, sí, enciendes una luz, aunque sea una luz pequeña, se ve desde lejos. Entonces, yo te quiero animar hoy a aplicar estas verdades y lo que hemos visto hasta ahora de 2 de Corintios y vivir el poder de Dios, vivir la obra de Dios en ti, vivir la realidad que tú eres criatura nueva y que tú has recibido la gracia de Dios, no porque eres perfecto, perfecta o bueno o buena, pero porque nuestro Dios es perfecto y nuestro Dios es buenísimo y nuestro Dios nos da su gracia. Y yo no quiero que esa gracia sea algo que he recibido en vano por mis decisiones, por mis obras, por mis actitudes. Dios nos ha dado su gracia llena de riqueza espiritual, porque tenemos acceso al Dios Santísimo, el Todopoderoso, y no solo acceso a Él, pero hemos recibido o podemos recibir su amor y su perdón. Entonces empieza ahí. El primer paso es recibir esa gracia. No es ganar su amor, es reconocer que no podemos ganarlo y Él nos ofrece su amor. Recibir. Y después reconocer que yo puedo ser un obstáculo a los demás si no estoy viviendo lo que pone en este libro. Entonces, recibir, reconocer la importancia de vivirlo y caminarlo, hacerlo en mis acciones en el día a día, en mis reacciones a lo que me viene y en mis decisiones también sobre cosas del futuro. Ver con quién me comprometo. Entonces tenemos una responsabilidad y un privilegio poder vivir por Dios en el mundo de hoy. ¿Qué vas a hacer? Ánimo, lo puedes, con Dios en tu vida. No lo olvides, que tú vales mucho para Dios. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdanos a vivir lo que sabemos de ti. Son palabras tan poderosas, pero tantas veces no las aplicamos a nuestras vidas. Quedan en enseñanzas, en conceptos que llenamos nuestras cabezas, pero no llega a nuestros pies para vivir. Señor, ayúdanos a aplicar cada cosa de tu palabra a nuestras vidas.
y vivir según como tú quieres que vivamos. Gracias por tu gracia, Señor, y ayúdanos no ser obstáculo a nadie, pero en cada situación brillar de ti en el mundo. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén. Y como siempre, si tienes una necesidad, si tienes una duda, si tienes un comentario, estamos aquí para ayudar y sería un placer poder ayudar. Entonces contacta con nosotros con cualquier cosa. Y si no hay conversación entre nosotros, nos veremos aquí de nuevo muy pronto. Bendiciones y que camines con Dios. La historia me rescató, la muerte derrotó. Cántenlo, Cristo vive hoy. Hacia la cruz y la tumba, la vida eterna tú ganas.